Buenas tardes. Vamos a continuar. ¿Se acuerda que hace 8 días le dije que íbamos a dividirlo en 2 partes? El tema, ¿la familia qué? Exactamente, la familia disfuncional. Mire, la Biblia no usa la palabra disfuncional, pero ¿qué para usted qué significa disfuncional? Desordenado, algo que no funciona, ¿está de acuerdo? Así de sencillo. Entonces, la Biblia no usa la palabra disfuncional, pero describe muchos hogares con problemas, como celos, mentiras, favoritismo y violencia. Nos enseña que el pecado rompe la paz familiar, pero Dios ofrece perdón, gracia y sanidad para romper estos ciclos de dolor en la familia. Y se acuerda que vimos un ejemplo muy práctico de la familia disfuncional con Isaac y con Rebeca, ¿se acuerda? Vimos ahí la vida de Jacob, ¿verdad? Cómo el papá tenía cierto favoritismo hacia la vida de Jacob. Y bueno, pues vimos cómo un padre, Isaac era un padre, fíjese, o sea, lo que me quedó de la enseñanza así tremenda era de cómo, por ejemplo, vimos que Isaac pues era un varón de Dios, pero al final, pues la verdad ahí ya fue más carnal que nada, ¿no? Isaac fue un hombre muy espiritual en su juventud, pero después de viejo se volvió muy carnal. Entonces, es lo que dice, ¿se acuerda? Entonces vimos que Isaac tenía cierto favoritismo para Jacob. ¿Era Jacob? Sí, ¿verdad? Sí, o Esaú, ya no me acuerdo cuál de los dos era. Era para Esaú, perdón. Esaú era el diestro, ¿no? No, ¿o quién era? Ya me hice, a ver, déjeme ver mis notas porque eran los dos, Esaú y Jacob, ¿no? Y más bien tuvo favoritismo para Esaú, que era el cazador, ¿se acuerda? Entonces, y Jacob era el hogareño. Y Jacob era el amado ¿por quién? Por su madre. Y Esaú por su padre, ¿no? Entonces, había una diferencia, había un problema en esa familia. Cada uno tenía su propio favorito. Entonces, yo le decía que esa distinción comenzó a dar origen a un hogar disfuncional entre Isaac y Rebeca. Y entonces vemos cómo los 4 integrantes de la familia, ¿verdad? Aún habiendo tenido un hogar cristiano y siendo dueños de la promesa, ¿verdad? ¿Se acuerda la promesa que Dios le dio a Abraham de que en ti serán benditas? ¿Cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Tuvieron serios problemas debido al trato de favoritismo dado entre ellos, ¿sí? Entonces, esta familia, pues vimos ahí cómo Isaac se convirtió en un padre gobernado por sus caprichos, el favoritismo por el hijo mayor, ¿sí? La casa, Isaac fue un hombre, le decía muy espiritual, pero pues al final terminó con esa situación. Entonces vemos ahí esta cuestión, ¿verdad? De que había una complicidad entre el padre y el hijo originada por las comidas. ¿Se acuerda que a Isaac le gustaba pues que su hijo saliera, le gustaban los platillos exóticos y entonces Isaac ya estaba ciego al final y al parecer había perdido su apetito por las cosas de Dios, pero no por las cosas que más le gustaban. Su hijo lo malacostumbró con sus platos y ahora pues deseaba volver a comerlos. Y lo curioso de este acto es que Isaac acondicione la bendición al hijo mayor por el guisado de su propia casa. ¿Se acuerda que le dijo, ve y trae, cásame algo y prepárame? Y y lo condiciona con la bendición. Ahí termina, vamos a terminar esa parte. Ok, ahora vemos la otra parte, una madre gobernada por la intriga. El favoritismo por el hijo menor. Vaya conmigo a Génesis, por favor.
Génesis capítulo 25. Génesis 25, verso 28. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, el favoritismo visto en esta historia se debió por la satisfacción de las preferencias de sus padres para con sus hijos. Y yo le decía la semana pasada, ¿verdad? ¿Cómo en hogares así, verdad? Ay, habías de aprender a tu hermano, a él todo le sale bien. Ay, mira a tu hermano, qué bonito hace su tarea. Y desde niños, ¿verdad? Desde niños comienza a hacer una cierta separación, hacer una cierta distinción y comienza, mira, habías de aprender a tu hermano sí que es puntual, mira, tu hermano sí se baña, mira, tu hermano ve, tu hermano no le digo dos veces, y mira, habías de aprender a tu hermano, y habías de aprender a tu hermano, y ¿sabe qué? Cada vez esas palabras van levantando una división entre los hermanos, bien tremenda, la verdad, bien tremenda, y eso les empieza a causar problemas, empieza a haber un celo, comen en la misma mesa, viven bajo el mismo techo, probablemente duerman en el mismo cuarto, son hijos de los mismos padres, o sea, llevan la misma sangre, pero las palabras van haciendo separación, van haciendo división entre ellos. Y ¿sabe? Ese es el error que cometen muchos padres en la vida, de comenzar a hacer favoritismos con los hijos, y no debe de ser eso. Todos los hijos deben de tratarse exactamente iguales. Es cierto, yo no tengo duda de que cada hijo es distinto, y por lógica, ¿verdad? No todos los hijos son iguales, ¿está de acuerdo? Dicen que los hijos son como los dedos de la mano. Si usted se fija, ninguno es igual. Ninguno es igual. Entonces, así es, ¿no? Entonces, cada hijo tiene su propio carácter. Cada hijo tiene sus propias formas de hacer las cosas, pero eso no debe de ser un rasgo para hacer divisiones en la vida de los hijos, para que no afecte la cuestión de esa relación. Y mire, si hay algo que debemos de guardar siempre en la vida de cualquier persona, llámese esposos e hijos, padres, de cualquier persona, lo que siempre debemos de guardar es el corazón de la gente. Siempre debemos de guardar el corazón de la gente. ¿Por qué? Porque el corazón es el área sensible, donde una sola palabra, con eso tienes para que el enemigo deposite una raíz de amargura y comience a levantarse ahí y comience a ver ese problema ya en la vida. Entonces siempre que tú hables con una persona, siempre piensa en el sacrificio de Cristo, que Cristo murió por esa persona, así como murió por ti, murió por mí, Cristo murió por esa persona. Entonces tú tienes que guardar su corazón, y si vas a llamar la atención, si vas a confrontarle, exhortarle o a decirle alguna palabra, siempre guarda el corazón de la gente. Eso, así nada más, guarda el corazón de la gente. Por eso yo le decía en algunas de las clases anteriores, nosotros queremos tener un cuidado especial en los ministerios de esta congregación, precisamente de no tener gente autoritaria en los ministerios, no tener gente autoritaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues con una facilidad dañan a otras personas, y eso no está bien, porque pues imagínense el sacrificio de Cristo, y para que la gente siga herida, amargada, atada, no, tenemos que ser bien sabios, ¿no? Entonces vemos aquí el comportamiento de la mamá ahora con el otro hijo, ¿verdad? Ya hemos hablado del caso de Isaac con Esaú, porque él satisfacía sus caprichos culinarios, o sea, Esaú satisfacía sus caprichos culinarios, ¿verdad? Pero ahora tenemos a la madre Rebeca también con un favoritismo por Jacob, porque él la complacía en sus caprichos hogareños. Ay, hijo, ayúdame, hijo, no alcancé a barrer
la sala. Ah, mamá, no te preocupes, yo ahorita barro, ¿verdad? Hijo, las tortillas, ya no alcanzo, tu papá va a llegar y no, yo voy a las tortillas, mamá. Entonces, había una cierta complicidad también ahora entre la madre y el otro hijo. Y seguramente Jacob arreglaba la casa, manteniendo todo en orden, y hasta sería un excelente cocinero de comidas muy exquisitas. Y a juzgar por el rico guisado preparado para engañar a su hermano Esaú, ¿se acuerda? Vea lo que dice el verso 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado. O sea, quiere decir que Jacob tenía buen toque para la cocina, tenía buen sazón para la cocina, ¿verdad? Entonces, ahí a lo mejor la misma relación que tenía con su mamá en los detalles hogareños, a lo mejor su mamá le decía, ven hijo, ayúdame, y ahí estaba la mamá en la cocina, y estaba Jacob ahí a un lado de ella, ¿verdad? Y no, mira, hijo, ve, la sopa de fideo así, mira, el fideo se pone a dorar así, no lo muevas mucho porque lo rompes y luego ya no se ve bien. Y luego, mamá, y empezaba, ¿verdad?, a pedir detalles, y bueno, se enseñó a cocinar, y bueno, ahí vemos, ¿no? Entonces, una madre como Rebeca prefiriendo a Jacob es una madre egoísta. Por más cosas buenas que haya tenido Jacob, por más listo que haya sido, por más obediente que haya sido, eso no da argumento, no es un argumento válido para tener favoritismos por los hijos, para nada. Quienes así actúan piensan que sus hijos son su propiedad, pensando que ellos están allí para servirles. Hay madres que ejercen un control absoluto en la vida de sus hijos, y al parecer Rebeca tenía el síndrome de una madre controladora. Y qué tremendo, la verdad. Mire, yo conozco un caso, sí, híjole, bien tremendo, de una madre controladora, ese joven le estoy hablando de hace muchos años que lo conocí, cuando se puso de novia, ¿verdad? La mamá quería acompañarlo. La mamá quería acompañarlo, ¿verdad? Pues era el hijo único, era el hijo predilecto. No era el hijo único, perdón. Tenía otros 2 hijos aparte de ese. Pero como ese era el que más pegado estaba a ella, entonces la mamá se sintió con el deseo de controlarlo. Y pues este muchacho comenzó a tratar a una joven, y pues se hicieron novios. Entonces él se iba a ir como dicen por acá en México, a checar o echar lío, ¿verdad? Y pues ándele, la mamá decía, yo te acompaño, hijo. Y el hijo, pues era, pues, ay, su mamá, ¿cómo era posible? Pues empezó y lo acompañaba, ¿verdad? Y pues ya llegaba a casa de la novia con la mamá. Y la novia, pues sorprendida, ¿verdad? Ah, pues bueno, amablemente, ¿verdad? Ay, qué bueno que viene, señora, qué gusto verla, pásele. Y ahí estaban los 3 sentados en la sala, platicando, y la mamá ahí, ¿verdad? Cuidando a su hijo. Y pues así pasó, pues hasta que tronó la cosa. Y la novia dijo, no, espérame, pues es que pues yo quiero tratar contigo. A ver, ¿cuántas jóvenes solteras hay aquí? Levante su mano. ¿Les gustaría un novio así? No, contesten. No, imagínense que lleven de chaperón a la suegra todo el tiempo. Y luego que si te agarra la mano, la mamá lo regaña. No, en serio, era una relación tóxica de la mamá con el hijo. Y el hijo, pues la novia habló con el hijo y le decía, mamá, es que mira, y la mamá decía, hijo, soy tu mamá. A mí me conociste primero que a ella. Y mamá, pero es mi novia, mira, mamá, no. Mire, de esto que lo estoy hablando hace como 25 años. Al día de hoy, ese joven está soltero. ¿Y sabe por qué? Por esa dependencia. Y hay mamás de ese tipo, controladoras, ¿no? Y sabes que no, en tu relación, si tú eres un joven, ¿verdad?, que tienes una relación, tu relación debe ser pues, de lo más normal,
O sea, no tienes que andar cargando chaperones ahí a ningún lado, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Si los papás establecen una regla, como por ejemplo, a mí me tocó la época de los chaperones. Yo salía con mi novio y tenía que llevar a mis 2 cuñados, que eran, por cierto, bien guerrosos. Y luego íbamos, no, pues, oye, que vamos al autocinema, ¿verdad? Íbamos ahí y con los dos, y luego se dormían y los bajamos, ¿verdad? Cuando llegamos a casa, y yo decía, hijo, me va a tocar bajar estos, ¿verdad? Y cuando los bajaba, pues ya los ponía, ¿verdad? Y ahora de grande me dicen, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. Nos hacíamos los dormidos para que nos bajaran abrazados, ¿no? Pero pues era lo que se estilaba antes. Así te mandaban con chaperón. Ahora, bueno, pues ya los tiempos también van cambiando y eso. Pero qué distinto, así que vayan, está bien, pues vamos, ¿verdad? No vas a hacer nada malo, qué bueno que te acompañen. Pero imagínate llevarte a la mamá a todas las reuniones. Y luego había fiestas y llegaba la mamá y llegaba el hijo con la mamá. Ándale, mamá, vete a bailar por ahí o algo, a hacer algo, ¿verdad? Y la mamá decía, no, hijo, pues yo vengo contigo. No, bien feo, bien feo. Una madre tóxica, una mamá controladora. Y qué tremendo, la verdad, de esa manera. Y créanme lo que se da ese tipo de cosas. Entonces, así era la mamá. Así era la mamá y seguramente Jacob, pues para darle gusto, ¿verdad? Arreglaba ahí la casa, mantenía todo en orden, se metía a la cocina, entonces preparaba rico de comer. Entonces una madre como Rebeca, prefiriendo a Jacob, era una madre egoísta, era una mamá tóxica, controladora. Y de verdad eso no funciona. Entonces, y al ver a Jacob tan hogareño, con un carácter manso, dije manso, con un carácter manso, dócil y muy obediente, eso se prestaba para tal control. Rebeca vio que no podía con el carácter indomable de Esaú, porque Esaú era el cazador, Esaú era el que andaba siempre más así, pues la mamá se va con el más dócil, pero sí se va con el carácter suave de Jacob. Y las comparaciones en el hogar de Isaac y de Rebeca deberían de estar a la orden del día. La armonía era extraña en ese hogar. No había armonía. ¿Por qué? Eran 4. Y 4 divididos. El hijo, uno con el papá y el otro con la mamá. 4 y divididos totalmente. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que ahí entra hasta la mentira para alcanzar la bendición. Vaya conmigo ahí al capítulo 27 de Génesis, por favor. Al verso 5, sí, y ver lo que dice. Si usted ve el encabezado, ahí del capítulo 27 dice, Jacob obtiene la bendición de Isaac. ¿Para quién era la bendición? Para Esaú, ¿sí? Entonces, y en el verso 5, vea lo que dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Mire, vamos a leer desde el 1 para tener más contexto. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor. El que tenía derecho a la bendición, ¿quién era? El hijo mayor. Y le dijo, ¿verdad? Le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. O sea, por eso le decía que acondicionó la bendición. Está bien, prepárame la comida y todo eso para bendecirte. Pues no, ¿verdad? No debería, si le hubiera dado un sándwich, pues era la bendición. Entonces, total, dice, pero vea lo que es el verso 5. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Verso 8. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz
en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Fíjese nada más, qué tremenda la mamá. O sea, le enseña a su hijo a mentir, le enseña a su hijo a transear. Qué tremendo, ¿eh? O sea, y lo hace mentir para que alcance la bendición. Otro de los pecados revelados en aquel hogar disfuncional fue la mentira. El momento para dar la bendición al hijo mayor había llegado. O sea, Isaac estaba esperando que Saúl llegara con la casa, preparara lo que había cazado y que comiera y bendecirlo. Isaac sabe que su hora de morir, pues ya es inminente. Está viejo, ciego y cansado. Como era su costumbre, invitó a su chef de confianza, ¿verdad?, a su hijo para cazar y preparar una suculenta comida antes de darle la bendición. Pero observe algo, Rebeca, ¿verdad? Pero Rebeca estaba oyendo las instrucciones de Isaac a Esaú. Lo primero que vemos en esta parte es a Rebeca haciendo algo bueno, pero de una manera incorrecta. La manera como ella preparó todo, incluyendo la comida y la forma como vestirá a Jacob, es propia de una madre calculadora, osada y decidida hasta lograr la bendición para su hijo. No le importa lo que tenga que hacer, pero como era su hijo chiqueado, preferido, era el hijo, ¿verdad?, al cual ella se había enfocado, pues ella no le interesaba todo lo que tuviera que hacer para que su hijo, ¿verdad?, lograra lo que ella se proponía. Uno ve en esta historia algo bien sorprendente, ¿no? Jacob tenía más temor por las consecuencias de aquella mentira que su propia madre, porque Rebeca estaba dispuesta a recibir la maldición. Vea el verso 13. Dice, y su madre respondió, verso 11. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Fíjese, el hijo pensando mejor que la mamá. Él sabía, no, pues yo no tengo ningún vello, mi hermano es velludo, a la hora que mi padre lo toque, ¿verdad?, pues ya estaba ciego, ya no sabía quién, a la hora que lo toque, y pues vea que decir, caray, nada. Y dice, no, va a caer sobre mí maldición y no bendición. Pero vea la madre en el verso 13. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí, fíjese, tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Qué tremendo, ¿eh? Qué mamá tan tremenda, la verdad. Mentirosa, tranza, enseñándole a su hijo a transar, a mentir, para lograr algo que no era lo justo, ni era honesto, ni era algo que venía de Dios. Y bueno, déjeme decirle, en la vida real, así hay mujeres, hay madres y hay padres también, ¿sí? Entonces la atención de Jacob, yo imagino, ¿no? La atención de Jacob debió ser grande porque hasta tuvo que mentir con el asunto de la casa y también lo de la ropa. Vea el verso 18, por favor. Dice, entonces fue a su padre y dijo, Padre mío. E Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú tu primogénito, ¿verdad o mentira? Mentira. He hecho como tú me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová, fíjese, qué grueso, involucrar a Dios en la mentira. Lo que dijo, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrara delante de mí. E Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac,
quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú. ¿Y qué hizo el papá? Lo bendijo. Y dice, según los historiadores, que ese tipo de bendiciones, ¿verdad?, ya no podías retractarte. O sea, tú bendecías a tu hijo y la bendición ahí quedaba. Qué tremendo, ¿no? Entonces, ahí Rebeca dijo: no, tú cáile, y yo soy responsable de todo lo que pase. Y pues así fue, ¿no? Al final aquella madre logró su objetivo a través del engaño. Verso 27, por favor. Dice: y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Déjenme ver qué ves. Y dice: y Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Dice: sírvanle pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Y ahí está, y se llevó la bendición, pero a un precio muy alto. Ve al verso 41, por favor. Dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Fíjese, ya comenzó ahí la maldición de una familia disfuncional. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye de la casa de Labán, mi hermano, en Harán. Dice: y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Qué tremendo, ¿no? ¿Hasta dónde fue esa mamá egoísta, posesiva, controladora? ¿Hasta dónde llevó al hijo? Y sabe, hay muchas familias donde los padres les hacen daño a los hijos. O sea, no los guían como debe de ser. En una de las clases pasadas yo le decía de aquella generación después de Josué que no conoció de Dios. Pero sabe, también dentro de los argumentos de esa generación que no conoció a Dios había una cuestión era por los malos referentes que tenía esa generación. Y los primeros malos referentes que tenía esa generación eran los padres. Los padres que bueno, pues eran parte del pueblo de Israel, pero su manera de vivir no tenía nada que ver. O sea, nada que ver. O sea, totalmente una vida en desobediencia, una vida en rebeldía, nada que ver. Como en el caso que vemos aquí, Rebeca no tenía nada que ver con el pueblo de Dios. Una mujer calculadora, dominante, posesiva, egoísta, mentirosa, y llevó a su hijo a lo mismo. Y repito, hay muchos papás que hacen con los hijos lo mismo. O sea, no les ayudan a sus hijos, no les ayudan y los meten en problemas totalmente mal. Entonces, pero vemos esa parte, ¿no? Entonces, vemos a un hijo gobernado por la ambición, ¿sí? Se apoderó de la primogenitura a través de un guisado. Regrese a Génesis, por favor, 25, al verso 33. Génesis 25, 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Fíjese. Cuando uno sigue la historia de esta familia, descubre que fue la falta de fe y el esperar en la promesa de Dios la razón de aquella disfuncionalidad. La profecía anunciada por Dios decía: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas.
Él en un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Eso está en el verso 23. Ahí dice esto, ¿no? Cuando nace en verdad, ahí está la profecía de lo que estamos hablando. Y bueno, se cumple. ¿Qué sucede esto? Que Dios ya conoce cuál es el futuro. Dios ya conoce la intención del corazón. Ya sabe Dios cómo el hombre, la respuesta que va a hacer. Y de acuerdo con esto, la primogenitura era para Jacob por decisión divina. De esta manera Dios no necesitaba ser ayudado por Jacob, y menos en la forma como lo hizo, aprovechándose de la debilidad de su hermano. Jacob es un fiel reflejo de esos creyentes que tratan de ayudar a Dios para lograr sus propósitos. No, o sea, Dios no necesita nuestra ayuda, Dios necesita nuestra obediencia. No metas la mano donde Dios está trabajando, no trates de ayudarle a Dios en nada, de verdad. Solamente obedécele. Dios te habla, tú obedece y ya. No cuestiones, solamente obedece. Y ese es el problema de muchos cristianos, que Dios les habla, Dios los quiere llevar a un lugar, Dios los quiere guiar, pero que metemos la mano tratando de ayudarle a Dios. Y es lo que Dios menos necesita, de verdad, menos, es lo que menos necesita, de verdad. Y vemos aquí, entonces vemos que Jacob, por la primogenitura era para Jacob por decisión divina, y de esta manera Dios no necesitaba ser ayudado por Jacob. Y uno de los problemas en la vida cristiana es nuestra impaciencia y nuestra falta de fe, nuestra falta de fe frente a las promesas divinas. La ambición es un pecado y será más notorio cuando no le damos a Dios su lugar y su tiempo para cumplir sus promesas. Ese es el problema. Muchos cristianos se adelantan, muchos cristianos de verdad no esperan el tiempo de Dios y meten la mano y ¿sabes qué? Y lo echas todo a perder. Cuando Dios ya tiene preparada toda la bendición para tu vida, pero tú metes la mano y se acabó el encanto. Jacob era el heredero de la bendición dada a su abuelo Abraham. Esaú no era el hombre para hacer realidad el pacto hecho a Abraham, pero Jacob por su ambición quiso adelantarse. Cuando las cosas se hacen mal, todo irá mal. Por eso debemos de aprender a esperar en Dios, de verdad. No tiene sentido que nosotros hagamos, ¿verdad?, algo que solamente le corresponde hacer, le toca hacer a Dios. Mire, hace muchos años, aquí había un grupo de jóvenes adultos, y bueno, dentro de ese grupo pues había gente pues que llegó en su antigua vida como en la religión tradicional, pues se casaron, por problemas se separaron y todo eso. Alguien les comparte la palabra y ya llegaron al cristianismo, ¿verdad? Pero pues ya separados, y hacía varias personas en el grupo de jóvenes adultos, y entre ellos yo me acuerdo de una, pues no era una joven, ya era una persona, ya era una señora, ¿verdad?, que tenía 2 hijos, ¿verdad?, en edad adolescente, uno adolescente y uno más pequeño. Así, bueno, pues ella había tenido una separación, y en el grupo de jóvenes adultos, ¿verdad?, llegó un joven soltero, un joven que tenía poco tiempo, ¿verdad?, de convertirse. Por la mamá le había hablado. Este joven había pasado por drogas, por una vida muy difícil. Entonces la mamá, como cristiana, ¿verdad?, le comparte a su hijo, y el hijo comienza a congregarse y empieza a asistir al grupo de jóvenes. Y bueno, pues ahí la convivencia, la relación y todo eso, pues el joven no tenía interés en nada. Él apenas acababa de conocer de Dios y él quería tener una relación con Dios. Pero esta mujer, que ya tenía más experiencia que él, tenía ya una vida, él era soltero, totalmente soltero, y ella ya venía de una relación frustrada, ¿verdad?, en el matrimonio. Y bueno, pues ella tenía un poco de más tiempo también en las cosas de Dios, y pues comenzó a tratar ella de conquistarlo a él.
Y pues y ya se armaban las salidas después del grupo y se iban, ¿verdad? Y pues vamos a cenar, vamos a ir a los tacos, vamos a ir para acá y todo eso. Y ella insistía mucho, ¿verdad? Con este joven. Y entonces, y pues ahí lo pretendía ella a él. Y pues el joven, pues él pues nuevo en las cosas del Señor y todo eso. Y pues bueno, pues él iba, ¿verdad? A las reuniones y todo ese tipo de cosas. Y un día ella vino a hablar conmigo y me dijo, oye Toño, fíjate que así, y ya me platicó la historia. Y yo le digo, mira, tú lo que tienes que hacer es esperar. Espera en el Señor. O sea, pero es que mira, es que hay muchas ahí que pues luego, y la verdad no hay muchos solteros y no hay muchas así, y digo, pero es que tú esperas los tiempos de Dios, tú no sabes lo que Dios tiene preparado para ti. Y decía, pero es que mira, así y todo eso. Yo te sugiero que esperes, pero yo no te puedo obligar a que esperes. Mi consejo es que esperes los tiempos de Dios. No metas la mano donde Dios está trabajando. Y me acuerdo una frase que le dije que hasta el día de hoy no se me olvida. Y yo le dije, no cortes la fruta verde antes de tiempo, porque se echa a perder. No cortes la fruta verde antes de tiempo, porque se echa a perder. Él tiene poco tiempo en el Señor. Déjalo que se afirme. Déjalo que se afirme en el Señor, déjalo que él tenga una relación con Dios. Él ahorita necesita una relación espiritual, no una relación sentimental. Pero es que mira, total, le entró por un lado el consejo y le salió por el otro, y pues ándele, lo comienza, lo invita a ella para comenzar a hacer vida con él. Pues nada más le duró el gusto como un par de semanas. Y ya lo metió al sistema, ¿verdad? El chavo empezó a enfriarse en las cosas de Dios, volvió a la droga, volvió al mundo y se acabó. Después venía ella llorando, ¿verdad? Sí. Y lo que menos podemos decir es, te lo dije. Y muchas veces es una cuestión que pasa en los cristianos. No sabemos esperar los tiempos de Dios. Déjeme decirle algo, por si usted no lo sabe, y creo que sí lo sabe, ¿no? Los tiempos de Dios son ¿qué? ¿Cómo? Perfectos. Los tiempos de Dios son perfectos, de verdad. Ahora, ¿quién es más sabio, tú o Dios? Lo que pasa es que a veces como que no creemos mucho esa parte de que Dios sea más sabio, ¿no? Entonces, ahí está. Pero bueno, y necesitamos aprender a esperar en Dios. Y vemos ahí, ¿verdad? Consintiendo en el engaño con la madre. Ahí en el capítulo 27, regrese al 27, por favor, al verso 35. Dice, y él dijo, vino tu hermano con engaño, ¿verdad? Le está hablando Isaac y le dice a Esaú, dice, y él le dijo, bueno, en el verso 34 dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, ¿no has guardado bendición para mí? Dice, Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos de trigo y de vino. Dice a todos sus hermanos, de trigo y de vino le ha provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Fíjese cómo tenía y tiene de peso la bendición del padre hacia los hijos. Hermano, yo le decía la semana pasada,
Si no tiene la costumbre, de verdad, hágalo. Bendiga a sus hijos, bendígalos, ore por ellos. Van a salir, bendígalos, ore por ellos, bendígalo en todo momento, en todo lo que ellos hagan. Y aquí vemos esto y ya Isaac ya había bendecido. ¿Y sí sabe qué significa el nombre de Jacob? Significa engañador. Y este hijo amado por Rebeca hizo uso de su nombre, porque para lograr su ambición se valió de varios engaños. Y esto no fue extraño en él, porque al momento de nacer ya estaba revelando quién sería. Aquel niño nació con su mano trabada del calcañar de Esaú, ¿se acuerda? Ahí en el capítulo 25, verso 26, ahí lo puede ver. Y la ambición de Jacob se volvió con el asunto de la bendición que Isaac necesita entregar a uno de sus hijos. Ya hemos señalado la profecía del heredero de la promesa, pero en la manera como se usó el engaño para adquirirle es un fiel reflejo del tipo de carácter de Jacob. Teniendo una madre consentidora, se hizo pasar por Esaú aprovechando la ceguera de su papá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ahora hay un hombre viejo engañado por su hijo más pequeño y un hombre joven. Esaú engañado también de lo que era suyo. Y los resultados, pues lógicamente no podían ser otros, ¿no? Aquella mentira envuelta en todo ese engaño le acarrió a Jacob el odio de su hermano Esaú. Lleno de furia, ¿qué se propuso? Matarlo, como dice el verso 41. He aquí el resultado de hijos y padres disfuncionales. Se le hace un gran daño a la familia cuando dos padres cristianos deforman la crianza de sus hijos. O sea, por eso tenemos que ser sabios. Cuando presentamos aquí a los bebés cada mes, ¿por qué cree que oramos por ellos? Porque no tanto por los hijos, porque sabemos que, claro, los hijos los ponemos en las manos de Dios y los bendecimos, pero oramos precisamente por sabiduría a los padres. ¿Por qué? Porque la van a ocupar, porque la van a necesitar la sabiduría como padres para guiar a sus hijos el día de mañana, para tratar de, va a haber hijos en la familia que algunos van a querer ser, ¿verdad? Pues más van a querer más bendición que los demás, pero ahí es donde tú tienes que tener el carácter como padre para establecer a cada uno, ¿verdad? La bendición. Y tiene que ser así, y vemos pues esa parte, ¿no? Entonces vemos a un hijo gobernado por las pasiones, menospreció la primogenitura por llenar su estómago, ¿no? Ahí en el capítulo 25, verso 32, ¿no? Que dice que, vea lo que dice, en el verso 32, dice, entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Fíjese también la mentalidad del hijo, ¿verdad? Pues yo me voy a morir, ¿para qué quiero la primogenitura? Pues Asman la cedió. Y este texto es muy revelador. De una manera muy simple y natural, Esaú, viendo su primogenitura, porque según él iba a morir, aunque para ese tiempo era muy joven, no sé ni por qué tenía ese pensamiento, como prácticamente está diciendo, ¿para qué la quiero? No me interesa. Despreció la bendición que Dios tenía para él. Y él debería satisfacer una necesidad de orden física en aquel momento. Esaú estaba haciendo el peor negocio de su vida, el peor negocio de su vida. Hay una visión distorsionada de todo esto. Por un lado, Esaú estaba eligiendo lo sensual sobre lo espiritual. Se rindió ante el deseo de su estómago en lugar de rendirse ante el deseo de la promesa. Menospreció el derecho que le confería su nacimiento como primogénito por un guisado rojo. Por otro lado, cuando Esaú vendió su primogenitura, eligió el presente por el futuro. Y sabes, de verdad, ese es un engaño, de verdad. Y así, y por más que uno trata con la gente, y sobre todo se da mucho en los jóvenes esto, ay, espérate, ay, y ahí andan las muchachitas, ¿verdad? Con muchachos, ay, es que mira, espérate, hombre, ¿qué tiene? Mira, Dios tiene algo para ti. Ay, es que está bien bonito. Ay, es que mira, y empiezan ahí, ¿verdad? Y todo eso, y cambian el momento del presente por el futuro. Imagínate que el Señor te lo muestre ya calvo, panzón,
con una panza chelera, como dicen por ahí. Mira, este es tu futuro. Y algunos, ay, es que, no, espérate. Y mucha gente se deja llevar por eso. Se deja llevar por el presente, por lo que sus ojos. ¿Se acuerda de Lot? Se dejó llevar por la vista y al final también su familia salió afectada. Su esposa se convirtió en sal de mar. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, este hombre simplemente tiró las recompensas futuras que traía consigo la primogenitura por las cosas gratificantes del presente. O sea, echó a un lado toda la bendición que Dios tenía para él en el futuro y se dejó guiar por el momento, por un plato de lentejas. Este hombre satisfizo su hambre de un momento, pero ¿qué hay del mañana? Y esto produjo un punto de inflexión ahí en Esaú como heredero de la promesa, ¿no? Entonces, por eso, es una cuestión, de verdad, que tenemos que ser bien sabios. De verdad, necesitamos valorar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y no ambicionar lo de los demás. Si Dios tiene bendición para ti, Dios te va a bendecir. Y como tiene bendición para tu hermano, Dios tiene bendición para él y tiene bendición para ti. Dios es suficiente para cada uno de nosotros. De verdad. Y eso debemos de enseñar a nuestros hijos. La bendición es para todos. O sea, Dios no hace, dice la Biblia que Dios no hace acepción de personas. No tiene favoritos. No tiene favoritos, Dios no tiene ningún favorito, todos somos iguales a los ojos de Dios, si no, no sería un Dios justo. Y nosotros como padres tenemos que ser justos, no podemos hacernos a un lado, ¿verdad? Y por más cualidades y por más cosas buenas que tenga alguno de tus hijos, tú debes de valorarlos, debes de quererlos, debes de respetarlos, debes de exaltarlos por igual a todos. Algunos hijos necesitan más ayuda que otros, pero eso no es un argumento válido para que tú hagas favoritismos, los vas a afectar y los vas a dañar, ¿sí? Entonces, y vemos ahí, ¿verdad? Entonces, esta parte de la situación. Entonces, para concluir, ¿verdad? Este tema, ¿no? Entonces, hoy, en estos tiempos, están de moda los llamados hogares disfuncionales. Entre los males de esta definición, pues vemos, están los divorcios, padres ausentes, hijos arruinados, y la percepción de esto es que quienes vengan de tales hogares serán hijos anormales. Jacob siguió con su vida tramposa. Fíjese, Jacob siguió con esa vida tramposa y llegó a tener 4 mujeres y 13 hijos. Nada más para que vea, 11 de los hijos varones fueron un desastre. Pues en una ocasión mataron a todo un pueblo. Esto lo puede ver ahí en Génesis 34. Porque el príncipe de ese lugar deshonró a su hermana Dina. Además, estuvieron a punto de matar a José, el penúltimo de ellos, por envidia. ¿Se acuerda la historia? ¿Verdad? De los hijos de Jacob, ¿no? De José el soñador. Porque era soñador y amado por Jacob. Los hermanos quisieron matar a José. Ahí lo puede ver en Génesis 37. Después de eso, José fue el salvador de la familia, perdonando a sus hermanos y cuidando de ellos cuando vinieron a Egipto. José llegó a ser la antítesis de su padre y sus hermanos porque fue un tipo de Cristo. O sea, rompió la cadenita de todos los hermanos. Fíjese, como hermanos, o sea, vemos toda la situación de Jacob y luego llegan los hijos y los hijos ahí con envidias y con un montón de rollos porque su padre tenía favoritismo. ¿Por quién? Pues por José. Entonces los hermanos se llenan de amargura y de enojo y todo eso y le comienzan, ¿verdad?, a hacer bullying y a hacer grilla. Y bueno, pues ya usted conoce la historia de José. Pero vea desde dónde viene. Desde Isaac, en una familia disfuncional con Jacob y Esaú,
Luego Jacob también tiene sus hijos y sus hijos con los mismos problemas. ¿Sabe? Se van trasladando todo ese tipo de maldiciones hasta que alguien decide romper con eso. Y muchas veces nos extrañamos y decimos, oye, es que yo no sé cómo es posible que se repitan los mismos patrones. Bueno, pues es que es la naturaleza. Es la naturaleza. Yo lo he dicho muchas veces y lo digo ahora. Yo fui la 5ª generación de alcohólicos en mi familia. La 5ª generación de alcohólicos. Una, otra. 5 generaciones. Hasta que alguien dice, ¿sabes qué? Ya. Decido creerle a Dios y decido creerle a su palabra. El que está en Cristo, ¿qué? Las cosas viejas, y aquí, todas son hechas nuevas. De ti depende. De ti depende si quieres seguir viviendo, ¿verdad? Probablemente vienes de una familia, probablemente disfuncional, una familia llena de problemas, de errores, de situaciones, y bueno, tú has visto a lo mejor algunos de tus hermanos, ¿verdad? A lo mejor que ya están casados, estás viendo ese tipo de problemas, pero tú puedes hacer la diferencia. Tú puedes hacer la diferencia totalmente, puedes ser totalmente diferente. Entonces, vemos ahí, ¿verdad? Cómo José, el soñador, salió de un hogar disfuncional como un verdadero modelo para cada época, especialmente la nuestra con tanta perversidad y pérdida de los valores cristianos. José nunca cometió una falta, José nunca se quejó, nunca comprometió sus principios, nunca perdió su poder espiritual. Y en la más dura tentación se mantuvo firme para la gloria de Dios. Su vida demuestra el triunfo de la fe. Sus abuelos, los abuelos de José, ¿quién eran los abuelos de José? Isaac y Rebeca. No fueron sus modelos, ni tampoco su padre Jacob, pero nos muestra que aún de un hogar disfuncional puede salir hijos excepcionales. Dios cumple al final su promesa a pesar de nuestras faltas y de nuestros errores. Y probablemente, a lo mejor tú vienes de una familia disfuncional. Bueno, de ti depende si quieres prolongar eso o cortarlo. De que tienes la ayuda de Dios, la tienes para hacerlo. Que Dios le bendiga.